Me gustaría que me acompañaran al libro de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente. Muchas veces nosotros buscamos, sabemos que tenemos responsabilidad como padres, como hijos, como esposas, a hacer ciertas cosas para cumplir nuestro rol, ¿no? Para cumplir nuestro rol, pues ahora sí que en la sociedad. Pero lo que la palabra nos explica aquí es que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando se refiere a justicia, don Juan el Bautista habla con Jesús sobre el que Juan bautizara a Jesús y le dijo Juan a Jesús: yo no merezco ni siquiera desatar la correa de tus sandalias. Dice, yo necesito que tú me bautices a mí. Y le dice Jesús, es necesario que se cumpla toda justicia. Aunque Jesús era santo y nunca pecó, pero él tenía que cumplir la ley. Entonces, cuando nosotros decidimos seguir al Señor, cuando nosotros decidimos poner en primer lugar el reino de Dios, su justicia, ¿qué quiere decir? Hacer lo que el Señor nos manda. El Señor, por ejemplo, el Señor honra que tú estés aquí. Probablemente tengas algo que hacer, probablemente estás hasta enfermo, o probablemente tienes algún familiar enfermo, o tienes un pendiente importante, pero si tú pones en primer lugar al reino de Dios y su justicia, ¿qué dice? Todas las cosas le son añadidas. Primero tenemos que buscar a Dios y después lo demás empieza a fluir. La primicia viene del latín, que es primitia, el fruto primero de cualquier cosa, que quiere decir el fruto inclusive del trabajo. Pero hay una primicia, yo no les quiero hablar del tema monetario, mi intención es hablar del tema espiritual, algo que me pasó a mí, que yo decidí entregarle mi primer día o mi primer momento del año del 2024 al Señor. Y les puedo decir que ha sido de las mejores decisiones que me han pasado en la vida. El 2024 para mí fue un año increíble y mi intención es que también lo sea para ustedes. Recuerden, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas les son añadidas. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que vayamos al libro de Génesis 4 y vamos a leer desde el 3, ¿ok? Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo de fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Caín era granjero y Abel era pues ganadero, ¿no? O sea, él se encargaba de las ovejas y su hermano se encargaba de lo que es la siembra y todo eso. Curiosamente dice la Biblia que no se agradó, no de la ofrenda, no se agradó de Caín. O sea, no dice que despreció el Señor la ofrenda, sino que no miró con agrado a Caín. Es bien, aquí vemos algo clave. Muchas veces por eso no conseguimos algo, por eso el Señor no logramos ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hay leyes espirituales que aunque creamos o no, se cumplen. Y cuando nosotros las hacemos, cuando nosotros le entregamos al Señor lo que el Señor nos pide, ¿qué pasa? El Señor nos bendice. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Supongamos que aquí está la tierra, yo creo que ha de haber dicho, pues aquí le bajo 2, 3 manzanas y ahí se las pongo, ¿no? O sea, del montón, la sobra. Ah, sí, pues le dijo una ofrenda. O sea, no dice que él seleccionó las mejores manzanas. No se esmeró, él agarró, pues vamos a ofrendar al Señor, pues 2, 3 plátanos, no sé qué estaba sembrando, ¿perdón? Lo que tenía a la mano. Lo que tenía a la mano, ¿no? Llegó y se lo presentó al Señor. Ahora, ¿qué presentó este Abel? Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, o sea, lo mejor. O sea, Abel dijo, a ver, tú sí, tú no. ¿Y qué dijo? Esta para el Señor. ¿Y qué hizo Dios? Se agradó. Yo creo que también aplica para nosotros, ¿no? O sea, si tú tienes una pareja, tienes
no sé, una relación con alguien. Aquí tenemos que entender que nosotros tenemos una relación con el Creador. Al Señor no podemos nosotros ponerlo en segundo lugar. Nosotros no podemos ser del montón. Hay muchos Caínes afuera y pocos Abeles, tristemente. La pregunta es, ¿qué corazón quieres ser tú? ¿Qué corazón quieres tú tener para Dios? ¿Sabes qué es lo bonito? Que no solamente agradas al Señor, sino que el Señor premia eso. Premia eso. Cuando tú le das al Señor lo mejor, el Señor te da siempre lo mejor. El Señor nunca se va a quedar con nada de lo que tú le des. Siempre el Señor te bendice. La Biblia dice 30, 60 y 100 por uno. Puso por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo Jehová. O sea, Jehová decía de David: he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un varón conforme al corazón de Dios. Ustedes sabían que David cometió de los peores pecados registrados en la Biblia. Este David dice que estaba en su terraza real en el castillo, y de repente ve a una mujer y es la esposa de Urías, y Urías era uno de los 50 valientes de David. David había seleccionado a los 50 hombres con mayor destreza para la guerra, para que fueran su escolta real. Ellos, si no estaban en la guerra, estaban escoltando al rey David. O sea, la Biblia habla que estos hombres, literal, uno mató a 800 personas. O sea, eran unos locos para la guerra. O sea, eran hombres verdaderamente valientes. ¿Perdón? Y nosotros decimos salvajes. Sí, no, sí, unos salvajes, pues, pero pues en ese entonces había muchas guerras y así les llamaban a los valientes de David, 50 hombres que eran, pues ahora sí, la escolta real, ¿no? Y uno de ellos era Urías, y Urías tenía a su esposa. Y la Biblia habla, pues, de que no dice mucho de que era bella, pero yo creo que sí, era muy bella, porque David, cuando la ve, teniendo tanta mujer, decide traérsela al castillo. Pues algo le tuvo que haber visto, ¿no? Entonces la trae al castillo, se acuesta con ella, se acuesta con la esposa de Urías. Después la regresa a su casa, y después del mes, ustedes saben, llega y le dice: ¿sabes qué? Estoy embarazada. Entonces imagínense a David, ¿no? Y diciendo: oye, aparte no es cualquier, o sea, es Urías, es uno de mis escoltas, ¿no? Entonces lo que hizo David fue, ellos estaban en la guerra, se trae a Urías y le dice: ¿sabes qué? Lo invita a cenar. Imagínense la escena, ¿no? Así, todo planeado, o sea, él planeando qué voy a hacer, pone la mesa, se lo trae, le pone una comida espléndida, le da vino, lo emborracha a Urías. Y una vez que emborracha a Urías, le dice: ¿sabes qué? No pelees hoy, vete con tu esposa a dormir. O sea, él estaba planeando toda una estrategia para que Urías se acostara con su esposa y pudieran, pues, creer que el hijo realmente no era de David, sino era de Urías, ¿no? Entonces, pues, imagínense el corazón también de este hombre de Urías, que decía: no, Señor, pero pues el ejército, o sea, él era un alto rango, no era el mayor rango, pero un alto rango Urías, ¿no? En el ejército. Y dice: no, Señor, porque ¿cómo yo voy a poder hacer eso? El ejército está peleando. Total, se negó. La Biblia dice que él inclusive se quedó dormido en las puertas del castillo, o sea, negándose a no ir con su esposa. Entonces lo que hace el rey David es agarra una carta y le dice: está bien, hace la carta y la sella con el sello real. Entonces, ¿qué pasó? Que Urías no la podía ver, pero se la entrega a Urías, y Urías iba con su carta que decía dentro al general del ejército: cuando llegue Urías, ponlo en el frente de la batalla, y cuando haya el conflicto, háganse para atrás, y Urías muere. Entonces, pues pasó eso, ¿no? Entonces pasa eso, y pues bueno, el tema no es lo que hizo David, sino ver y entender que un hombre que anda chapulineando, y aparte mató a Urías, ¿cómo la Biblia menciona que este hombre tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Aún siendo un asesino,
y aún habiendo cometido este error. O sea, tú puedes decir, ¿pero por qué, Señor? O sea, yo me he llegado a preguntar realmente, o sea, si yo te platico esto, yo creo que también dentro de ti está ¿pero qué habrá pasado, no? Y vemos que era un hombre que se humillaba al Señor. El único en la palabra de Dios que dice que su corazón era conforme al corazón de Dios. O sea, ni Pablo, ni Juan, ni Daniel, ni Moisés. David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces es importante conocer a este hombre porque por todas las cosas que él hacía, y quiero que tomemos, quiero que vayamos al libro de Segunda de Samuel, quiero que vean parte de su corazón. O sea, para que entiendan por qué el Señor tenía a este hombre tan en alta estima a pesar de que había cometido pecados tan raros, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que este hombre fue e hizo esas cosas, ¿no? Segunda de Samuel 24:24. Vamos a leer desde el 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Dice, y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado a Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey. O sea, Arauna se inclinó delante de David, rostro en tierra. Y Arauna dijo, ¿para qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, o sea, la tierra, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré. Y fíjense lo que le responde, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten. No ofreceré a Jehová sacrificios que no me cuesten. ¿Por qué? Si se fijan aquí, o sea, llegamos a la historia. Llega David con sus siervos, imagínate, con sus 50 hombres, ¿no? Y su escolta real. Él quería un terreno para poder poner un altar, no sé qué tipo de altar, pero la Biblia habla de que quería un terreno, ¿no? Y ya sabía quién era el propietario. Llega, lo ve el propietario, se le hinca y le dice, pues ¿sabes qué? Empieza a hablar con David y David le dice, es que quiero comprar un terreno. Y le dice, Señor, pero yo te lo ofrezco. O sea, también vean el corazón de este hombre, o sea, era un corazón noble. ¿Y qué le responde David? Le dice, aunque me lo des, yo no le voy a ofrecer nada a Dios que no me cueste. ¿Ustedes qué creen que el Señor sintió cuando escuchó eso de parte de David? ¿Qué sintió de Dios? Se regocijó. Claro. Se regocijó. Y vemos a un David con un corazón tan bueno. Y no solamente, si tú lees toda la historia de David, te das cuenta de realmente por qué Dios lo tenía tan alta estima. Inclusive, la Biblia dice, ¿sabían ustedes que Jesús desciende del linaje de David? El Señor Jesús desciende del linaje de David. ¿El primero fue David? ¿Perdón? ¿Primero fue David? Sí, David fue mucho antes, como 1000 años antes. Pero de ahí desciende, son creo como 14 generaciones. Entonces, vemos a un hombre pues conforme al corazón de Dios, ¿no? Aquí te puedes dar una idea, o sea, tardaríamos muchísimo tiempo leyendo la historia de David, pero aquí nos da una pequeña pista, ¿no? ¿Por qué Dios amaba ese corazón? Ahora, mi pregunta es, ¿tú quieres también tener ese corazón para Dios? Todos, ¿no? ¿Por qué es importante la primicia? Es una ofrenda, pero es una ofrenda un poco más grande que una ofrenda normal, porque la primicia, el primer sueldo de algo, les voy a platicar algo. La primera, como renta, yo la entregué.
y yo la pagué completa. O sea, la Biblia dice que no sepa tu mano derecha lo que es de tu izquierda. Pero en este momento, o sea, hay veces que se tienen que utilizar ejemplos para que ustedes lo puedan comprender. Sí, o sea, nunca les dije, no. Todo lo que sembró aquí, todo yo lo entregué. Y yo pagué la primera renta entera aquí. Y son esas cosas que el Señor ve y el Señor te premia. El Señor te premia. También les voy a poner un ejemplo. Pues ya pronto vamos a tener es que compré una bocina muy grande, pero les voy a explicar cómo aconteció, ¿no? Es según tu visión. Sí, es según la visión, porque sé que vamos a ser muchas personas. Me acuerdo que estaba Brenda, que estábamos anteriormente aquí, ¿se acuerdan? Que estábamos aquí al principio, y pues hacía mucho frío y como que estaba más abierto el espacio, entonces como que se escuchaba, si no se escucha mucho atrás ahorita aquí, antes creo que se escuchaba todavía menos, ¿no? O sea, no se escuchaba muy poco. Entonces me hicieron mención, sabes que casi no escucho. Entonces yo agarro y pues hablando con Dios en oración, le dije, pues igual voy y compro una. Fíjense, entonces me acuerdo que yo llego al Costco, yo fui al Costco por otra cosa y dije, una bocina. Y de repente veo la bocina y estaba con un descuento de 4,500 en 3,500 pesos. Dije, sí, está bueno. Entonces agarro y pues yo como no sé de música, yo no soy músico ni sé nada. O sea, yo soy el peor en temas de musicales ni de coches. Ese tipo de cosas a mí no me generan mucha emoción, ¿no? O sea, para mí no sé nada de cables, no sé nada de eso. Entonces yo le mando un mensaje a Abner, que Abner es un músico y así, ¿no? Ya conocen a Abner y a algunas 2-3 personas más me dicen, sí, está buena, tiene un micrófono y todo. Dije, pues, y no me animé a comprarla a ese momento, ¿no? Entonces dije, no, pues voy a buscar más. Y me acuerdo que me mandan una bocina, me dicen, mira, esta bocina nosotros usamos para lo mismo, de hecho, lo utilizamos para lo mismo, para compartir la palabra, y es una muy buena bocina, es una bocina Yamaha. Si yo había visto la bocina que iba a comprar en Costco de 3,500 pesos, esta valía 12,000 pesos. Y pues estuve a punto de comprarla así en Liverpool, ¿no? Estaba así, y pues preguntándole cosas que ni sabía, ¿no? Y ahí lo que me respondían, de volada se los mandaba a WhatsApp y todo. Y en eso escucho una voz. Y me dice el Señor, cómprame lo mejor. Ay, Señor. Entonces llegar le dije, oye, ¿y qué es lo mejor que tienes aquí? Me dice, no, pues estas Bose y estas. ¿Alguien sabe de esas cosas o no? ¿Saben lo que es una? Ok. Las mejores, ¿no? Y le dije, a ver, ¿qué es lo mejor aquí? No, pues que está esta y estas Sonos y esta cosa. Me dice, pero si lo quieres para algo así, yo te recomiendo esta. Y de repente me acuerdo que hay una tienda que está por Unión, que es exclusiva de Bose y tiene todo lo de Bose. Entonces, como ya sabía yo más o menos lo que Dios me había dicho, dije, pues aquí solamente hay una cosa Bose y el Señor quiere que le compre lo mejor. Pues mejor me voy a donde tienen todo Bose, ¿no? Entonces fui a una tienda y al que le gusta el sonido, pues literal, tienen, o sea, Bose por todos lados, ¿no? Ya agarro y le pregunto, oye, a ver, ¿qué tienes? Y me dice, no, pues tengo esta. Y empezó así desde lo más chico. Le dije, no, necesito algo bueno. Le dije, necesito algo bueno porque me encargaron que le comprara algo bueno, ¿no? Y me dice, ¿como para cuántas personas? Le dije, no, pues ahorita somos, no sé, unos 20, pero pues el chiste es, si voy a comprar algo, pues comprar algo que sea para, no sé, unos 50, 100 personas. Me dice, pues tenemos esta. Y ya una cosa así, la van a ver, porque ya la compré. Es una cosa como así, y que tiene un palo así, y tiene unas bocinas, o sea, 10 veces más de la primera bocina. Imagino, o sea, fue así como, uy, pues para el Señor, vámonos, ahí está, tarjetazo, man. Me la llevo, ni siquiera la he usado, porque no es mía, de verdad. Eso la compré hace un mes, pero lo que es para el Señor, no se toca. No, yo ni siquiera la he instalado en mi casa. Está en mi casa, se está guardando, pero es algo que está destinado al servicio de Dios. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó en el libro de Daniel? ¿Por qué
¿Por qué se puso una mano y empezó a escribir? ¿Recuerdan qué fue lo que pasó? Ya se les había platicado la historia. En el segundo exilio de lo que es Israel, cuando el rey Nabucodonosor pues conquista Israel y saca a los judíos y los exilia, se trae a Daniel y a sus 4 amigos. Entonces se trae no solamente eso, entraron a lo que era el templo y se traen todos los utensilios de oro, se traen las copas, se traen los platos, todo lo que se utilizaba en el templo para servir al Señor. Y nunca lo utilizó él, pero se muere y su hijo llega y como él, pues ya sabe, ¿no? El hijo siempre del junior que no hizo nada y de repente llega al reinado y este junior agarra y empieza a hacer una fiesta y dicen, y se pone borracho y dicen, tráiganse las copas de oro que habían sacado del templo de Salomón, se los traen y se empiezan a pegar una borrachera con los utensilios del templo. Y en ese momento sale una mano y empieza a escribir. No recuerdo lo que hizo porque o sea, ahorita se me vino esto a la mente. Y empieza a escribir. Entonces el hijo del rey se asusta, trae a Daniel y Daniel le dice, pues, que no le agradó a Dios. Y de hecho ese mismo día muere ese hombre. ¿Qué fue lo que no le agradó al Señor? Que utilizaran sus cosas santas para algo que no estaba destinado a esos utensilios. Entonces, yo con mucha reverencia le compré una bocina al Señor y aunque pueda sonar increíble en mi casa y lo que sea, esa bocina no se ha estrenado. ¿Por qué? Porque esa bocina es para el servicio de mi Dios. Entonces, eso mismo creo que Dios quiere de cada uno de ustedes y de nosotros. Darle siempre lo mejor. Probablemente a ti se te puede olvidar, porque somos humanos, ¿no? Ahorita decimos, ahorita hicimos esto, pero el Señor, nada se le olvida. Nada se le olvida al Señor. Lo que tú haces ahorita para Dios, el Señor te lo tiene contado. Probablemente tú no te acuerdes de algo que hiciste para el Señor, pero el Señor sí se acuerda de todo. El Señor se acuerda hasta de tus oraciones, probablemente oraciones que ya ni sabías ni qué habías pedido, aunque el Señor no nos diera nada por agradarlo. Pero qué bonito de ser sacar una sonrisa a Dios. Que el Señor con su boca creó los cielos y la tierra. O sea, la verdad ni siquiera nos necesita. El Señor no te necesita a ti ni me necesita a mí, la verdad. Pero el Señor le gusta ver a sus hijos, cómo lo aman, cómo lo sirven. Cuando le ofrezcamos al Señor algo, a veces va a ser material y a veces va a ser espiritual. Siempre ofrecerle lo mejor. Deuteronomio 14:22. Indefectiblemente. ¿Alguien sabe lo que es indefectiblemente? Indeclinable o infaliblemente. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere, dice, tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él les escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite. Dice, y las, ¿qué dice? Primicias de todas tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios sobre todos los días. ¿Qué quiere decir indefectiblemente? Ahora, el tema ahorita es que hay 2 tipos de primicias, una que es una primicia natural y otra una primicia espiritual. Pudiera ser un ayuno o una oración, pero ¿cuándo? Exacto. Por ejemplo, la primicia es lo primero, como dice, buscad primeramente el reino de Dios. Si tú te levantas a las 6 de la mañana, porque llegas a las 7 de trabajar, entonces levántate una hora antes, o empieza, obviamente no vas a poder orar una hora, es paulatino, ¿no? Primero empiezas 10 minutos, 15, 20, y así prolongadamente hasta que después te hagas una persona de oración, pero es una primicia. Lo primero es buscar al Señor. Un ayuno a inicio de año. Un ayuno en el 6º mes, eso no es una primicia. ¿El ayuno qué es? La primicia es al principio. Por ejemplo, el 31, el primero empieza un ayuno, no sé, de 10 días, 7 días, 21 días o 40 días. Son ayunos bíblicos. El ayuno de Daniel duró 10 días. También tuvo un ayuno por 21 días. Jesús ayunó 40 días. Entonces tú puedes ver ciertos ayunos y decir, ¿sabes qué? Yo agarro este ayuno y se lo voy a entregar al Señor. Obviamente los ayunos
tienen que llevar oración, porque un ayuno sin oración es una dieta. Un ayuno sin oración no sirve para nada. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros le entregamos al Señor? O sea, le damos a Dios. Quiero que vayamos al libro de Lucas 6:38. Necesito un valiente aquí que me ayude. Oye, aquí, vente. Vente para acá. Si quieres ya aquí. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medís, se os volverá a medir. Todo lo que tú das al Señor, se te regresa. Ahora, cuando das, quiero ponerles este ejemplo. ¿Me detienes aquí? Por favor. Ok. Vamos a ver cómo le gusta dar al Señor, ¿va? Aquí tenemos unas plantas que yo agarré. Literal estuve cortando. O sea, me esfuerzo para que ustedes aprendan, ¿va? Me esfuerzo para que ustedes aprendan. Ok. Dice medida buena. Una medida buena. Entonces agarramos. Pues probablemente, la verdad, cuando llegan y el vecino, oye, dame café, el típico que pide el azúcar, ¿no? Es la tacita, ¿no? No, el Señor no da tacitas, el Señor da medida buena. ¿Qué es una medida buena? El Señor literal le gusta dar bien. Vamos a leer otra vez el versículo. ¿Me lo pueden leer? Apretada. A ver, empezamos ahí. Medida buena. Ok. Apretada. ¿Eso está apretado? No. Le falta, ¿no? Apretada. O sea, vamos a apretarlo. Ahí está apretado. Ya está más apretado, ¿no? Pero, más o menos. No está apretado. Pero después dice remecido. ¿Saben lo que es remecido? Remecido es esto, es remecido. Así da el Señor, remecido. Así, le cabe más. Al Señor dice, el Señor le cabe más, ¿no? Así le gusta dar a Dios. Agarra el Señor y dice, échale más. Échale más. Ya está más comprimido. ¿Dice lleno ahí? ¿En algún momento dice lleno? Rebosando. ¿Qué es rebosando? ¿Dice suficiente? ¿Dice suficiente? Dice así. El Señor da así. El Señor da así. Así da el Señor. Así le gusta dar al Señor. Así el Señor da. Esto es medida buena, medida apretada, remecida y rebosante. Así da el Señor. Échale. Un aplauso a nuestro Dios, ¿no? Muchas gracias. Mira, se ve bonito el adorno esto de plantas aquí, ¿no? Ahora, ¿cuándo da el Señor eso? Cuando tú das. Hay una ley espiritual. La ley natural dice, tú da, o sea, dame para dar. Y el Señor no. Tú tienes que dar para recibir. ¿Por qué? Porque eso conlleva una fe. Y recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que hacer las cosas con fe. Tienes que dar. Tienes que dar para recibir. Miren, no lo traía aquí, pero hay una historia en el Antiguo Testamento. La Biblia narra que este profeta, no sé si fue Eliseo o Elías, pero estaban Israel estaba en una temporada de mucha crisis y Jehová le dijo, ve con esta mujer porque ella te va a mantener. ¿Y saben qué le dijo esta mujer? O sea, cuando llega, dice que ve a la mujer y le dice el Señor es ella. Se acerca con la mujer y le dice, el Señor dice, pues, que me mantengas, ¿no? Y dice esta mujer, estaba en una situación de escasez. Dijo la mujer, pero no tengo nada, Señor. Dice, me encantaría. Le llevó nada más un vaso de agua y le decía, lo único que me queda es
y le pone dos, le dice que tenía solamente una cestita con aceite y otra cestita con harina. Decía, es todo. Dice, una vez que se termine esto, nos espera la muerte a mí y a mi hijo. Y le dijo el profeta que le hiciera un pedazo de pan a él. Le dice, ¿por qué? Porque el Señor no va a permitir que la harina ni el aceite se acabe de esa cesta hasta que termine la hambruna en Israel. Y curiosamente, o sea, imagínense una hambruna tan fuerte. Le dijo inclusive, tráeme primero de comer a mí. La mujer obedeció. La mujer hubiera podido decir, o sea, ¿tú qué hubieras hecho? O sea, ponte en ese lugar, ¿qué hubieras hecho tú? Con hijos, con un niño. Yo creo que nadie estamos aquí en esa posición de estar a punto de morir. ¿Sí o no? De aquí no estamos pasando por eso. Gracias a Dios tenemos trabajo, comida. A veces pasamos por situaciones difíciles, pero esta mujer, literal, estaba en una situación complicada. O sea, ella estaba diciendo que después de ese pedazo de pan, con esa harina y ese aceite, esperaba morirse. Le dijo el profeta, tráeme primero de comer y después come tú. Imagínense la fe que tuvo que tener esta mujer para decir, va. No cualquiera, ¿eh? O sea, lo vemos y pues sí, pues sí, hizo bien. ¿Qué hubieras hecho tú, la verdad? Con un hijo. ¿Qué hubieras hecho tú? Que venga un extraño a pedirte un pedazo de pan. ¿Qué hubieras hecho? Cuando nosotros aprendemos, y eso también es una primicia, ¿por qué? Porque son de los primeros mandamientos. Primero es amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Cuando tú haces eso, cuando tú amas a alguien de esa magnitud, ¿sabes qué haces? O sea, tú has amado a alguien, a un humano así. ¿Te ha tocado enamorarte de alguien muy fuerte que haces cualquier cosa por esa persona? ¿Sí? Pues todos. Eso, por lo más que ames a alguien así con todas tus fuerzas, a Dios, tiene que ser el doble. Ahora, ¿qué haces por esa persona cuando lo amas con todas tus fuerzas? Hay un sacrificio. Si te dice, estoy, no sé, en una junta, vas por esa persona, ¿no? Es más, probablemente hasta muevas algo. Oye, pero ¿sabes qué? Cancélalo algo, ¿por qué? Porque tienes un interés muy fuerte por alguien. Eso demuestra lo que hay en tu corazón, cuando realmente amas a alguien. Cuando tú no amas a alguien y solamente es una costumbre o una relación así donde no hay mucho amor, pues tú lo demuestras con tus actos, con tu forma de hablar, con tu forma de comportarte con esa persona. Es lo mismo con Dios. Si tú me dices que tú amas a Dios, pero tú no haces su voluntad o no haces lo que el Señor te pide, tú tienes una religión. Tú tienes una religión. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Con lo que hacemos. ¿Por qué Dios me dijo que les hablara de este tema? Fíjense que el 2023 para el 2024, para mí fue un año, de verdad, un año hermoso. O sea, este 2024 fue un año hermoso. Y yo sé que mucho de ese año hermoso que Dios me bendijo fue por una decisión que yo tomé. Yo nunca lo había hecho. Miren, les voy a platicar. Pues ya, en Navidad lo pasé con mi familia, pero me acuerdo que llega como Año Nuevo, era como 31, y mi familia normalmente se van a otros lugares. Navidad siempre la pasamos juntos, pero Año Nuevo como que cada quien agarra su rumbo, y sí, mi familia como que se juntan, pero no todos, o sea, nos juntamos muy pocos, ¿no? Y me acuerdo que en esta ocasión se iban a ir muchos, y yo tenía una novia en ese entonces, y me dice mi exnovia, me dice, oye, pues te invito a mi casa, me dice, te invito a mi casa, aquí te pasas con nosotros, y va a estar bien padre, y aparte, la verdad, me la lleva muy, muy bien con su familia. Y me acuerdo que dije, igual y sí, ¿no? Le dije, te confirmo al rato. Porque yo quería empezar mi año bien. Entonces me acuerdo que pues llegué a la oficina, inclusive empecé yo a sacar papeles que ya no, o sea, ya de repente que tienes en la oficina papeles que ya ni sirven, ¿no? Y saqué papel, ¿perdón? A depurar. Sí, a depurar porque quería empezar el año bien, ¿no? O sea, limpio mi casa,
escombrar mi casa, papeles, ropa y así, ¿no? Y todo. Entonces me acuerdo que se empezó a dar las 8, 9 y de repente se iba a ir con la familia de mi exnovia y de repente dije, no, le voy a entregar la primicia a Dios. Le voy a entregar la primicia a Dios. Y aunque me gustaría estar con el brindis y me gustaría estar probablemente disfrutando un tiempo, pero mejor este año yo se lo voy a rendir al Señor. Okay, entonces me acuerdo que ya estaba en mi casa, me acuerdo que de repente me puse unas alabanzas como estábamos hace rato, yo, o sea, desde las 11 de la noche más o menos, y me quedé así leyendo la Biblia, leyendo la Escritura. Me acuerdo cuando llega justamente el punto de las 12, ¿qué pasa, no? Las luces y pum, pum, se escucha así, ¿no? Pues los fuegos pirotécnicos y los borrachos, ¿no? Así, o sea, los vecinos y todo, ¿no? Se están disfrutando, están a gusto. Yo también, o sea, a mí también me hubiera gustado estar ahí con la familia de mi exnovia, pero decidí no y me quedo. Entonces me acuerdo que mientras que se daban las 12, mientras que estaban los cohetes, yo estaba así. Señor, muchas gracias, Padre, por este día. Yo te entrego este día, Señor. Y empecé a entregarle el primer momento del 2024 a Dios. Lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu izquierda, pero hay ciertas cosas que se tienen que decir para ejemplificar. ¿Por qué se los quiero ejemplificar? Porque los quiero invitar a hacer eso. Les puedo decir verdaderamente que ha sido uno de los años más grandiosos que me ha pasado en la vida. En la vida. Económicamente. Espiritualmente. Todo me ha dado fruto. El Señor no me ha dejado. ¿Por qué? Yo le dije, Señor, miren, se los digo llorando, le dije, Señor, yo te entrego mi primer día, pero no me dejes, no me sueltes. Y nunca me soltó el Señor. Nunca me soltó. Y se va a hacer un vicio para mí. Yo, el primero de todos los años, yo se lo voy a entregar a mi Dios. Y les puedo asegurar que si ustedes hacen eso, el Señor, van a ver la mano de Dios. Van a ver la mano de Dios. Me tomaría mucho tiempo decirles todo lo que ha pasado. Si yo les dijera, les puedo decir mes a mes y tardaría otra hora. Bendiciones inimaginables espiritualmente. Inclusive, yo sé que ustedes están sentados aquí por esa decisión que yo hice un día. Así. Ese día, el que ustedes estuvieran sentados aquí, fue el resultado de una decisión de un día mío también. Aunque no lo crean. Porque el Señor levantó esto, yo no lo levanté. Ustedes lo saben que yo no levanté esto. Dios lo levantó. Entonces, si nosotros le entregamos al Señor nuestra primicia, el Señor nos va a bendecir. Económicamente, espiritualmente, el Señor no te va a dejar. No te va a dejar. Dios no puede mentir. Si la palabra dice que busques primeramente el reino de su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Todo. No dice el 90%. Todo menos el trabajo. Todo menos tus hijos. Todo menos tu familia. ¿Qué dice? Todas las cosas serán añadidas. Todo. Pero también dice primeramente. No dice en segundo lugar. ¿Qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás es una transacción con el Señor. Es una transacción. Es una transacción con Dios. Y vale la pena hacerla. Quiero culminar con un verso que me encanta. Es Efesios 3:20. Fíjense qué bonito versículo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria
en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pero quiero que pongamos atención a la primera parte. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es como si tú llegas con el vecino de la tacita de azúcar y le pides, y de repente te saca una cosa así de azúcar. O sea, ese es nuestro Dios. Donde tú le pides una tacita de azúcar, le pides, Señor, con nada más con que pueda pasar el mes mis gastos. ¿Qué dice el Señor? Mucho más abundante de lo que tú pides o de lo que tú puedes entender. Mucho, dice mucho más. No dice poco más. ¿Qué dice? Mucho más. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Vemos dos palabras clave. Señor, yo te pido que tú me ayudes a sacar el mes. Señor, yo te pido, pues, para el mes y aparte para irme a los mariscos. No, dice mucho más. Pero nosotros necesitamos entender las leyes espirituales para que el Señor pueda actuar. Porque si no comprendemos las leyes espirituales, no, o sea, por lo más que recites la palabra, por lo que más que la conozcas, tú tienes que actuar en fe. Tienes que actuar en fe y el Señor lo va a hacer. Miren, y ayer, esto está bien poderoso. De verdad, esto está bien poderoso. A veces en nuestra limitante humana decimos, ay Señor, es que está bien difícil. Ve cuánto dinero necesito para sacar el mes. Ve, Señor, esta situación. Para Dios no es nada. Para Dios es lo mismo, para el Señor es lo mismo arrancar una hoja de un árbol, que se caiga una hoja de un árbol, a que llegue alguien y te entregue $1,000,000 de pesos en la bolsa, en tu mano. Dios, para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. La Biblia dice, ¿qué cosa hay difícil para Dios? ¿Qué cosa hay difícil para Dios? No lo hay. Pero necesitamos tener fe. Porque sin fe no se hace. Sin fe no se concreta. Es una transacción espiritual. Tú das en fe y el Señor, o sea, tú das así una cosita y el Señor agarra y remecido, rebosante y apretado. Así le gusta dar a Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque creo que estaría interesante, o sea, los que puedan y los que no, yo lo voy a volver a hacer, ya sea solo o con el que me quiera acompañar, pero estaría padre que los que puedan, y si tú no puedes porque te vas a lo que sea, yo sí te animo a, oye, faltan 5 minutos, 10 minutos, te vas, te apartas, pones una alabanza, te hincas al Señor, le oras a Dios, y mientras que todos están afuera abrazando y así, entrégale el primer momento a Dios. Ya que termines, después, ahora sí, regresa con tu familia. Pero el primer momento, entrégaselo al Señor. Y te vas a acordar de mí el siguiente año. Me lo van a agradecer. Me lo van a agradecer. Y el que quiera, lo que podemos hacer es, obviamente está padre también, pero estaría más padre, los que puedan, hacer una reunión, probablemente, no sé, en una casa o aquí, o agarrar una cabañita de las de allá, con una mesa y hacer una cenita y disfrutar con la familia espiritual. Navidad no, me refiero a Año Nuevo, que es el primer momento. Podemos cantar al Señor, una pequeña enseñanza de 10 minutos, o sea, orar, comer, disfrutar, pero de un modo diferente. Yo los animo, el que quisiera, lo podemos hacer. Yo lo voy a hacer, o sea uno, sea yo solo, o sean 20 o 40 o los que sean, yo le voy a entregar otra vez. Me unió el Señor porque a mí, yo vi la promesa de Dios cumplirse por un acto de obediencia. Entonces, si ustedes quieren, lo podemos hacer, ¿va? Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios.